Hola, soy Andy Stallman y quiero darte la bienvenida a este nuevo capítulo de Totem Live 22. Esta edición limitada de conversaciones con 22 personas brillantes que nos van a ayudar a iluminar el camino del año 2022. Hoy tengo el enorme gusto, el gran placer de presentar a todos ustedes, queridos amigos y amigas que nos acompañan en los Totem Live, a una de las personas más influyentes, más importantes, una de las voces más autorizadas en el mundo del turismo y mucho más allá del turismo. Bienvenido, mi estimado Juan Molas, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias, Andy. Bien, de salud. eh, y diría también bien de renovados ánimos, ¿no? Porque tenemos que sumar y multiplicar, nunca restar y dividir. Y bueno, y valorando las circunstancias que estamos atravesando para comentarlas ahora y poder encarar este 2022 con otras perspectivas. Genial, Juan, buenísimo. Juan, nosotros tenemos por norma no extendernos en el currículum o en la trayectoria de los invitados, porque si no la gente empieza a prejuzgar o se arma escenarios mentales. Lo que queremos es que la gente escuche a estas voces brillantes, estas mentes brillantes, y que luego saque sus propias conclusiones. Obviamente luego ponemos el extenso currículum y el admirable, de tu admirable trayectoria. Pero, Juan, queremos empezar preguntándote un poco ¿cómo ves el año 2022? ¿Es un año de esperanza? ¿Es un año de reseteo? ¿Es un año de más incertidumbre? ¿Cuál es tu mirada, tu opinión sobre este año que está a punto de comenzar? Bueno, en primer lugar, solo hacer una pequeña referencia a dónde estábamos, ¿no? Hasta el 2019, España turísticamente era el país más competitivo del mundo, según el World Economic Forum. Eh, bueno, reunimos, como conocéis perfectamente, un abanico de grandes posibilidades turísticas. No solo es el sol y playa, que es muy importante, fundamental, sino que en los últimos años hemos ganado mucha competitividad en turismo de negocios, en lo que es el business travel, en MICE, en turismo de compras, en turismo de naturaleza, enoturismo deportivo, etcétera, etcétera. La pandemia nos ha invadido, nos ha paralizado en gran medida el desarrollo que venía sosteniendo el sector después insisto, de varios años de renovado éxito. Y habíamos alcanzado altos niveles. Entonces yo no tengo ninguna duda que volveremos a alcanzarlo. Hay un antes y un después del COVID, ¿no? Y hay un antes y un después y de alguna forma a mí me gusta transmitir que durante los últimos meses hemos de prepararnos a este mundo post-COVID, ¿no? ¿Y cómo? Hemos de valorar más la vida, hemos de valorar más la hospitalidad, hemos de valorar más la cordialidad, hemos de valorar más el tiempo libre y sobre todo la sensibilidad y el servicio. Y ello fundamentalmente porque tenemos una estructura turística muy sólida que desgraciadamente nos ha dejado tocados económicamente por unos, pues durante 15 largos meses, pero si somos capaces de, a nivel de sociedad, ya no digo de sector turístico, de seguir transmitiendo la necesidad de preservar todos los elementos necesarios para aumentar la vacunación en general, en primer lugar, de Europa, desde un punto de vista egoísta, que es el 80% de nuestro mercado, pero extenderlo cada vez más a todo el mundo. Nosotros creemos que a partir de mediados del 2022 empezaremos a ver la luz del final del túnel. Hemos tenido un verano donde el sector, digamos, turístico ha vivido en gran parte al turismo doméstico, al turismo, digamos, de los propios españoles. Nos ha dado una bocanada de aire fresco. Sin embargo, los últimos días, con la noticia de Sudáfrica y la derivación de este virus que ha mutado hacia otro tipo de virus, nos ha frenado de golpe las expectativas buenas que teníamos para invierno. No solo a nivel vacacional, caso de Canarias, Costa del Sol, turismo urbano, etcétera, sino también a nivel de convenciones, de congresos, etcétera, etcétera. Bueno, nos tenemos que adaptar a estas circunstancias. El pasaporte es importante las medidas, pero también estamos viendo que en términos generales los grandes agentes turísticos, no solo agencias de viajes, turoperadores, sino en general todas las plataformas, siguen teniendo una gran demanda hacia España
y ello nos permite abrigar la esperanza de que una vez superado esta segunda fase de COVID, la que nos ha llegado ahora, pues bueno, hacia entrado el 2022, iremos acomodándonos a esta situación. Y yo creo que el verano 2022, o la temporada, mejor dicho, la temporada estival, siempre con la prevención, si hay un control de pandemia, puede ser un verano de una alta recuperación. Excelente, excelente, Juan. Me encanta, no todos lo hacen, pero tú sí lo has hecho y algunos otros más también, para entender a dónde vamos, no olvidar de dónde venimos, ¿no? Para entender un poco más la coyuntura y el contexto. Has mencionado algunas cuestiones, pero me gustaría seguir un poquito más en ellas, si es posible, Juan. ¿Cuál creerías tú que son los principales aprendizajes para la industria o el sector del turismo de cara al futuro? Pero no solo desde el punto de vista sanitario o de controles, sino en general, profesionalización, digitalización, servicios, sensibilidad, etc. Mira, sí, hay algunos términos que tú acabas de decir que son totalmente conocidos, ¿no? Pero a mí me gustaría hacer referencia a lo que desde la Mesa de Turismo nos hemos planteado para el ejercicio 2022 y venideros, ¿no? En primer lugar, decir una cosa que no es vanidad, no quiero que se interprete como vanidad sectorial, pero somos el sector más patriótico desde el punto de vista económico, porque el nuestro no se puede deslocalizar. Es un sector que no se deslocaliza. Tú puedes trasladar una industria del tipo que sea, ¿no? De la que sea, pero hay cosas que no se deslocalizan, como es pues todos los atributos turísticos, y un hotel, por citar un ejemplo, no lo puedes levantar y llevártelo a otro lugar del mundo. Puedes construir otro, pero aquel se queda, ¿no? En cualquier caso, entonces, ¿hacia dónde creemos que tenemos que ir? Bueno, primero, en primer lugar, desde la mesa nosotros nos hemos propuesto, y de una manera, digamos, muy importante y como un acto de fe, ¿no? Requerimos más empatía, ¿no? Más consideración, ¿no? Hemos de lograr que se considere el turismo de una vez por todas política de Estado. Y hemos de tener la influencia en Bruselas para determinar una política turística europea, pero teniendo en cuenta que formamos parte de la zona sur de Europa, del Mediterráneo. No tienen los mismos intereses determinados países europeos, muy importantes, por otra parte, en otro tipo de sectores que tenemos, el caso de España, caso de Portugal, que cada vez es más competitivo a nivel turístico, caso de Italia, con una gran antigüedad, pero bueno, se añaden también países como Croacia o el propio Túnez, Marruecos, etcétera, ¿no? Y hemos de tener una alta consideración en que desde Bruselas tenemos que tener la influencia suficiente. Y este es uno de los objetivos que nos hemos propuesto. Y luego vamos a llegar a acuerdos, porque tú citabas la formación, bilaterales con entidades parecidas a las nuestras y también con universidades, con la Nebrija, con la Complutense, etcétera, porque hemos de darle un concepto más académico al sector turístico. Hemos de valorar más la formación, no solo la formación reglada, la formación, digamos, de la base, de la gran base que configura las plantillas a nivel turístico, sino también acuerdos con entidades de escuelas de negocio, etcétera, etcétera, para que de una vez por todas el sector turístico sea considerado absolutamente imprescindible para la estabilidad económica y social de España, sino que además hemos de conseguir que se nos valore en aquello que aportamos y que no se menosprecie que lo hemos vivido por parte de determinados políticos del color que sea, no se menosprecie una actividad que sin ninguna duda ha mejorado muchísimo, ha invertido muchísimo en tiempo y en dinero para ir consolidando y haber alcanzado un 12,4% del PIB turístico hasta 2019 directo y un 8% indirecto. Y termino para esta pregunta tuya. Año 2019, 157.000 millones de euros de ingresos a la caja común. 157. Año 2020, 50.000. 2021 cerraremos con 80. Pero el año 2019
aportamos a la balanza de pagos un saldo positivo de 47.000 millones de euros. ¿Qué otro sector económico ha aportado la misma cantidad que el turismo? Ninguno. Y somos el segundo sector en empleabilidad, después del comercio, y 3 veces más que la automoción. Con lo cual requerimos no solo de las ayudas, sino de la consideración que creemos que nos merecemos. Juan, los datos son datos y no opinión, y los datos hablan altísimo. ¿Tú crees que el 2022 puede ser también un año bisagra para despertar una conciencia más extendida en ámbitos no privados sobre la importancia y la relevancia del turismo, pero no desde los discursos, sino desde las acciones, las ayudas, los apoyos y las políticas? Mira, nosotros uno de los objetivos que nos marcamos y estamos haciendo una ronda de reuniones con los presidentes de todas las comunidades autónomas o responsables de turismo, así como con municipios turísticos relevantes y la administración central. Hemos de trabajar para una mejor y mayor coordinación turística, ¿no?, entre todas las administraciones. Y hemos de aprovechar los proyectos tractores, los Next Generation, para que realmente las inversiones vayan dirigidas pues a la digitalización, a la aplicación de nuevas tecnologías. Este es un país que necesita que en poco tiempo tenga toda España 5G. O sea, no se puede permitir que todavía haya, muchas carencias desde un punto de vista tecnológico, ¿no? Y esto al margen de ideologías políticas que no siempre, insisto, no siempre van en la línea que nos conviene. Hemos sufrido en algunas determinadas declaraciones de miembros destacados del actual gobierno y también de otros partidos políticos en que no van en la línea que nosotros desearíamos, ¿no? Y lo achacamos simplemente ya no a la mala fe, que sería gravísimo, sino al desconocimiento, que no sé si es peor. Con lo cual, yo creo que el 2022, insisto, si somos capaces de ir haciendo, si se me permite la expresión, un cierto apostolado de lo que realmente este sector representa, pues bueno, iremos consiguiendo objetivos. No será fácil, pero nosotros no cejaremos en el empeño. Excelente, excelente, Juan. Juan, dentro de las oportunidades que se está conversando mucho en casi todos los sectores, tiene que ver esto con la sostenibilidad, con un modelo más inclusivo, más diverso, más responsable, pero al mismo tiempo que busque más calidad que cantidad. Pero también hay mucho ruido y muchos mensajes un poco interesados, si se quiere, sobre, por ejemplo, hoy viajar en avión hace mal, ¿no? Cuando hoy las emisiones de CO2 de los aviones son una amiguita en medio de un desierto comparado con otros emisores de CO2 que son infinitamente más polucionantes y de los cuales casi no se habla. La figura de la sostenibilidad, de lo socialmente responsable, de esta conciencia del impacto en el medio ambiente, ¿crees que va a empezar a jugar un rol más importante o todavía estamos reconstruyendo todo el daño que generó el COVID? Yo creo que va a ser absolutamente determinante. Yo formo parte de una generación, lamentablemente, ¿no? Lo digo por la edad, ¿no? Digo lamentablemente porque que no habíamos valorado realmente el aspecto, el sentido de lo que representa sostenibilidad, ¿no? No teníamos la conciencia, no nos lo enseñaron probablemente, ¿no? Lo hemos ido aprendiendo con el tiempo. Yo particularmente lo he aprendido de mucha gente, en parte también, o en gran parte de mis hijos, ¿no?, que tienen un concepto de lo que es la defensa de la naturaleza, lo que es la preservación del medio ambiente, absolutamente definido y clarísimo. Mira, en Estados Unidos, por poner un ejemplo de un país que siempre va avanzado en conceptos y en nuevas aplicaciones, el 17%, la última encuesta, el 17% de los clientes eligen destino y alojamiento o servicios en función de la sostenibilidad. Y eso va más a una velocidad de vértigo. Entonces yo creo que también en el caso europeo hemos de ser, suficientemente sinceros como para
como para observar o para de alguna manera sí, definir que nos ha ido llegando la presión desde norte a sur, ¿no? Tenemos otras grandes virtudes, pero quizá no hemos sido tan cuidadosos como lo han sido otros países, en este caso hacia el norte de Europa. Y esto va a ser sí o sí un hecho diferencial a partir de... No, ya lo es, ¿no? Pero lo será mucho más. Y hoy he vivido como consejero delegado de una compañía hotelera que tú conoces durante 22 años en la experiencia de la reutilización del agua, por citar un ejemplo, ¿no? Agua que servía en primer lugar para uso sanitario, se reciclaba mediante un sistema técnico para utilizarlo para luego los váteres, en fin, y tal, se volvía a reciclar y se utilizaba para el riego. Y la que sobraba, tratada nuevamente a través de unos emisarios, se volvía al mar, porque son hoteles situados en primeras líneas, ¿no? Con lo cual le dábamos un concepto, digamos, de ahorro y de servicio del agua absolutamente necesario. Y estamos viviendo ahora la transformación también de todos los sistemas energéticos, ¿no? El cambio de modelo energético, estamos sufriendo un coste ahora disparatado y desordenado, fruto de políticas probablemente internacionales o políticas, digamos, que están fuera de nuestro alcance, y ello es un ejemplo claro de la reutilización de la energía o de una mejor utilización. Y quien dice esto dice la construcción de nuevos establecimientos o la transformación con aislamientos térmicos, etc. Ahora entraríamos en todo el detalle que yo conozco bien por haber estado durante 12 años presidente del ITH, y como tú sabes, y estamos trabajando, y están trabajando el ITH, y hemos trabajado durante mis 12 años de presidente en esta línea. Y esto no tiene vuelta atrás. O sea, será un mundo mucho más limpio, tardará más o menos, pero será un mundo mucho más sostenible y mucho más comprometida toda la sociedad hacia una línea concreta, ¿no?, de defensa de la naturaleza y del medio ambiente. Bueno, eso es una excelente noticia, Juan. Es otra luz de esperanza más bien encendida. Dentro de las charlas que tuvimos hasta ahora en estos Totem Live 22, se habló mucho de la salud mental y se habló mucho del well-being, se habló mucho del bienestar, se habló mucho de la gran renuncia, se habló mucho de un nuevo equilibrio, un nuevo balance de trabajo-vida. También, cuando hablamos de esto, estamos hablando de viajes, ¿no? Estamos hablando de turismo de alguna manera, porque hoy el turismo es tan amplio, tú lo mencionabas antes, ¿no? Ecoturismo, naturismo, turismo educacional, slow travel, viajes de negocios, más cultural, gastronómico, enoturismo, agroturismo, y puedo seguir así y estar toda la charla enumerando todas las partes. Todo este tema de salud mental, reconexión con lo natural, reconexión con uno mismo, puede ser una de las vías interesantes a explotar a la hora de conectar con el bienestar de las personas o esa búsqueda del bienestar de las personas tras todos estos años tan complejos, emocional y mentalmente. Mira, otro dato, bueno, o sea, estoy absolutamente convencido, ¿no? Pero otro dato que os puedo aportar, ¿no? En 1950, 5 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, viajaron por el mundo, no por negocio, por viajes de placer, solo 25 millones de personas. En el 2030 seremos 1.500 millones los que vamos a viajar. Después de la alimentación, el tener techo, es decir, el tener un hogar, la salud, la educación, la quinta o sexta prioridad del ciudadano, lamentablemente de momento occidental o en algunos casos asiático, pero que esto será, si Dios quiere, pronto será mundial, la quinta o sexta prioridad va a ser el turismo, sin ninguna duda. Menos Prozac y más Platón. El turismo será fundamental en un futuro muy próximo como el mejor medicamento para la salud mental. No nos cabe ninguna duda los que llevamos años en ello, que lo hemos practicado, que hemos tenido la suerte de poder viajar por muchas partes del mundo, como tú sabes, y yo estoy absolutamente convencido
que solo a las pruebas me remito. En cuanto hemos podido salir un poquito, y me refiero ahora a los últimos puentes y a los últimos fines de semana, ¿qué ha buscado el público, el ciudadano? Pues ha buscado entornos de naturaleza, también entornos urbanos, pero ha salido con los 4 ahorros o los muchos que tenían para respirar un ambiente completamente diferente. Está absolutamente, digamos, forma parte de nuestra forma de ser, pero no española, me refiero en términos generales del mundo, ¿no? Y hay países del mundo, o hay culturas, o hay poblaciones, o hay determinados ciudadanos que lo tienen mucho más asumido incluso que los propios españoles, ¿no? Otro dato muy curioso, y durante muchos años, los ingleses, que son probablemente el pueblo británico, son probablemente los que siempre han iniciado los viajes o han descubierto tradicionalmente en los últimos 200 o 300 años. Los británicos, en términos generales, los que salen en invierno, 1 de cada 2 británicos que sale va a Canarias. Pero es que los suecos, noruegos, daneses y finlandeses, 1 de cada 3 también va a Canarias. Digo el caso de Canarias porque no buscan zonas de mucho calor, etcétera, sino buscan 22, 23, 24 grados medios, ¿no? Y tardes, noches de 18, porque lo que quieren es un sitio estable, un sitio carismático, un sitio que les acoja, que tenga buen servicio, hoteles, digamos, bien situados, con servicio, insisto, adecuado, etcétera. Con lo cual, Andy, esto no es la gran apuesta, es una gran realidad. Y claro, por eso vivimos en la esperanza de que habrá un renacimiento más fuerte que el que estábamos acostumbrados. Qué bueno. Me encanta, Juan, buenísimo. Qué chute de energía para un lunes. La verdad que por ahora, con algunas asignaturas pendientes que no dependen necesariamente del sector, pero que sí de otros actores, lo que se viene para el futuro del turismo es más que alentador. Y sobre Canarias, yo tuve la suerte de colaborar muchos años con el grupo del hotel Bahía del Duque, y no hay nada que envidiar en ese equipo a cualquier otro hotel o cadena de hoteles de ningún lugar del mundo. Hay un nivel de profesionalización, de talento, de eficiencia, de empatía, de servicio, de experiencia que es Champions League mundial, y eso también eleva la vara, ¿no? del compromiso para todo el sector. Hay una cuestión que me gustaría preguntarte, Juan, no sé si ya tenés una posición tomada sobre esto. Tú has oído seguramente, como todo el mundo, que el grupo de Facebook cambió su nombre ahora para ser Meta, y la gran apuesta de Facebook y de muchos otros players digitales es llevarnos a vivir al metaverso, ¿no? A esta especie de realidad paralela, 100% virtual, o realidad extendida, si se quiere llamar. Y también muchos destinos turísticos ven alguna línea de interés en lo que es la realidad aumentada, la realidad virtual y el propio metaverso. ¿Cómo jugará en el futuro todo esto de que la gente pueda irse de vacaciones sin salir de casa? ¿Lo ves como una cosa real, tangible o muy, muy hacia el futuro? Ni lo veo hacia el futuro, fíjate lo que te digo. O sea, es que no lo veo. Ahora no lo veo. Vamos, sí. Bueno, vamos a ver, sí lo veo, ¿no? Y también sé de que hay otras prácticas, prácticas que hay personas que mantienen de otro tipo de actividades, digamos, en la soledad, ¿no? Pero no lo comparto. Simplemente no lo comparto. O sea, me refiero que tengo mis dudas de que esto pueda llegar a ser... bueno, tengo mis dudas. Espero no equivocarme, ¿no? O sea, más bien lo rechazo, así de claro, ¿no? O sea, que yo creo mucho... yo leí un libro hace muchos años, ¿no? Se llama El abrazo del oso. Está muy bien. Aparte, se dirige muy concretamente al mantenimiento de las relaciones que los osos mantienen entre ellos, que solo se agreden en caso de hambre. Solo se agreden en caso de hambre. Como la gran mayoría de animales. Pero en el caso del oso es un libro fantástico. Se llama El abrazo del oso porque permanentemente tienen que estar abrazándose, tocándose, determinadas razas de osos, ¿no? Dicho esto, prefiero creer que no irá bien. Yo creo que no es conveniente. Desde luego, a nuestro sector puede ser muy perjudicial, con lo cual
Andy, con todo respeto, que seguro que hay un montón de científicos que tiene Facebook analizando esta posibilidad, no les deseo ninguna suerte. Y lo digo con todo el respeto que merecen, pero no les deseo suerte porque su suerte será nuestra desgracia. Está claro, Juan, buenísimo, buenísimo. Bueno, genial. Hay un movimiento que ya se llama el antiverso, ¿no? Que va un poco en esa línea de decir, oye, mantengámonos en el abrazo real, no en el abrazo virtual. Juan, quería aprovechar este espacio que nos regalás con tu generosidad. Muchísima gente nos acompaña desde Latinoamérica, Caribe, Centroamérica, Sudamérica, también desde la Norteamérica de México y el US Hispanic y también el Canadá hispano, ¿no? Vos has viajado muchísimo por todo el mundo, pero también has viajado mucho por Latinoamérica. Es muy grande la brecha a nivel de amenazas, desafíos, oportunidades que tienen los países del otro lado del charco en relación a lo que describiste de España, o en general el turismo tiene más en común que no en común. Tiene en común, lo que pasa que no siempre la política española, en términos generales y en mayúsculas, ha sido la más adecuada en relación a los países latinoamericanos. Y así de claro te lo digo, y te lo digo yo, que como tú bien dices, conozco un poco aquellas benditas tierras, ¿no?, a las que tanto apego y tanto cariño les tengo. Yo creí hace unos años que ahora, con todo, aparte del COVID, ha habido ciertos movimientos político-económicos que nos han perjudicado. Yo creo que la gran asignatura pendiente de España es Latinoamérica, sin ningún género de dudas, pero ninguna duda, O sea, es Latinoamérica. Y muy probablemente la posible, todavía hasta la fecha no tenemos noticia, alianza del grupo IAG de Iberia con Air Europa, sería para el turismo español absolutamente fundamental y estratégico. No sé si la fusión de estas compañías o el liderazgo definido, claro, de Iberia en relación a Latinoamérica, porque puede convertirse Madrid, Barcelona, Málaga en unos hubs fundamentales para la entrada de los países latinoamericanos hacia Europa, de los cuales se calcula siempre, cuando un hub es muy importante, que el 25% del cliente o del pasajero se queda en el país de origen y el 75% sigue hacia otras latitudes. Pero con todo y con ello, creemos que la estabilidad económica de los países latinoamericanos para nosotros sería fundamental. Abrigábamos la esperanza hace un tiempo de que, teníamos el ejemplo de Chile, pero se nos empezó a hablar de Colombia, de Ecuador, de Perú, que estaban alcanzando ya una situación económico-social, digamos, más positiva, y que realmente pudiéramos crear un flujo o iniciar ya un flujo turístico hacia España. Para nosotros es la gran esperanza, ¿no? Latinoamérica, porque hay muchos millones de habitantes, porque tienen nuestra cultura, porque compartimos la cultura, compartimos la lengua, compartimos, que también es importante, ¿no?, la espiritualidad, la religión en algunos casos, etcétera, y tenemos tanto en común, que hemos de ser capaces de compartirlo, pero también de España hacia Latinoamérica. De acuerdo. Si exceptuamos el área Caribe, que se puso de moda y que sigue de moda, sobre todo el Caribe hispano, República Dominicana y Cuba y México, sobre todo la parte de Ribera Maya, fundamentalmente se puso de moda y se mantiene de moda en España. Nosotros, insisto, yo creo que hemos de trabajar desde el sector privado para que el sector público acompañe en este sentido, porque así como tenemos más o menos fidelizado el mercado europeo, nos falta mucho que trabajar en Latinoamérica y en Estados Unidos y Canadá. De acuerdo. Juan, entramos en la recta final de esta apasionante conversación. Estamos acá tomando notas, aprendiendo con cada palabra, con cada frase que nos regalás. En esta recta final, una de las cosas que me gustaría consultarte es un tipo como vos, que prácticamente en el mundo del turismo lo ha hecho todo, o casi todo. ¿Qué sueños quedan por cumplir? ¿Qué sueños quedan por hacer realidad, Juan? Bueno, hay un sueño común, ¿no?, que como representante y presidente de la Mesa de Turismo y representando a todos los subsectores turísticos, conseguir digamos, de alguna manera, deberíamos pensar en que en esta futura recuperación del turismo
las temporadas pudiéramos abrirlas más por delante y por detrás. No se puede construir un hotel para trabajar 6 meses y no puede una zona turística llegar a mes de octubre y que se cierren negocios, que no haya taxis, ni comercios, ni nada, porque entonces, aunque el hotel se quede abierto, no hay actividad, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero de todo, conseguir atraer a un público y a unos visitantes que valoren todo aquello que no ha sido valorado hasta la fecha, ¿no? Hay que valorar más la cultura que España ofrece, la gastronomía, el turismo de interior, en términos generales. Ahora repetiríamos, ¿no? El turismo deportivo, el enoturismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el abanico de posibilidades que tiene. Esto sería lo más importante. Entre otras cosas, porque conseguiríamos no tener tanta concentración de casi aproximadamente de los 82 millones que tuvimos de visitantes en el 2019, el año récord. Claro, en 90 días se concentran casi el 60%. Y eso provoca a veces una disparidad de criterios y una serie de molestias en determinadas zonas turísticas o ciudades, y hemos de poder mantener, y no va a ser fácil, el equilibrio entre el ciudadano residente y el ciudadano visitante. Y no va a ser fácil. Entonces, si fuéramos capaces, ¿no?, de tener años turísticos completos de 12 meses y 365 días, teniendo en cuenta que en gran parte del país la climatología es suave en términos generales, yo creo que este sería lo que más me gustaría ver en un futuro, digamos, inmediato. Y en segundo lugar, una mayor, digamos, colaboración público-privada, ¿no? Cuando digo una mayor colaboración público-privada, incluso público-público, ¿no? Porque, bueno, la transición política en España se hizo en las condiciones que se hizo, en términos generales muy bien, pero nos dejamos por el camino o no hemos conseguido lograr que hubiera una uniformidad de criterios en determinadas políticas. Y 17 comunidades autónomas, bueno, que tienen su propia personalidad. Se traspasó el turismo a cada comunidad autónoma en términos de directrices y en términos de gestión, y eso provoca disfunciones que perjudican al turismo, sobre todo en su homologación, ¿no?, y en su conjunto. Yo creo que serían los dos objetivos que a mí me gustaría ver cumplidos con mayor, junto con un tercero, que yo estaba siempre contrario a lo que voy a decir ahora. Me decían, ¿usted cree que es necesario un ministro de turismo? Y decía, no, porque solo nos faltaría ahora un ministro, teniendo en cuenta que se traspasó todo a las comunidades, tendrá tanto tiempo para pensar que solo pondrá que más impuestos, etcétera. Con lo cual no me pongan ministro. Ya ahora creo que sí sería muy necesario, si no un ministro, un gran secretario general de turismo, dependiendo del presidente del gobierno, y que realmente tuviéramos que tuviéramos de una vez por todas la capacidad de trasladar al gobierno, del color que sea, insisto, del partido político que sea, que el turismo es una política de Estado, como debe serlo la educación, la defensa o la sanidad, entre otros. Espectacular, Juan, buenísimo. Bueno, que se te hagan realidad esos sueños me encantaría también. Y tengo las últimas dos y ya te dejo libre, que tu agenda explota y echa humo, o sea que mil gracias de nuevo por regalarme y regalarnos a todas las personas que nos acompañan hoy tu tiempo y toda tu sabiduría y tu conocimiento. Al final, una de las cuestiones claras del turismo es el talento, ¿no? Son las personas que al final hacen que tu experiencia sea buena, mala, regular o extraordinaria. Y hablabas al principio de que todavía tenemos un gran déficit en lo que es la formación, quizás no tanto a nivel ejecutivo, pero sí a nivel del gran grupo de trabajadores. En ese sentido, es posible recortar el tiempo perdido por un lado y por otro lado, a todas las personas que hoy tienen un ahorro o que han salido de una empresa prejubilados o por decisión propia que quieren meterse en el mundo del turismo, ¿cuáles serían tus 2-3 tips iniciales para alguien que quiere emprender en el turismo? ¿Qué cosas no pueden dejar de tener en cuenta? Bueno, en primer lugar valorar realmente si la inversión tiene el retorno adecuado, en primer lugar. Pero tan importante es esto como que tengan una formación suficiente como para invertir en un negocio turístico. Y eso me recuerda una anécdota, pero real, en la primera, cuando hubo
los cierres masivos de los Altos Hornos en Vizcaya, en Asturias, las crisis importantes del sector del automóvil allá por los años 80, con despidos masivos de indemnizaciones importantes, pero con despidos masivos de 3 o 4 mil personas, a nadie se le ocurría poner una zapatería, ni una farmacia, ni una librería, ni tan solo una perfumería. Pero todo el mundo se atrevía a poner un bar, ¿no? Se ponía la señora en la cocina y el marido en la barra y todo. Entonces, esto yo creo que es la imagen de un sector, en ese sentido, en su día poco profesionalizado. Hemos mejorado mucho, hay que tenerlo en cuenta, hemos mejorado muchísimo, pero más hemos de mejorar, y lo que no puede ser es que seamos un sector refugio. No podemos ser un sector refugio. Probablemente, y digo probablemente, y sé que me puede criticar parte de mis propios compañeros, probablemente tendremos que dar una vuelta también a las remuneraciones digamos, económicas en términos generales que el sector ha percibido. No hablo tanto de grandes empresas, sino hablo más en términos generales de todos los sectores, desde restaurantes, agencias de viajes, compañías de alquiler de coches, hoteles o cualquier otro, ¿no? Campings o balnearios. Yo creo que también ahí hemos de hacer análisis muy concienzudo, fríamente, y pensar realmente que no podemos ser, insisto, un sector refugio. Este verano hemos sufrido la falta de personal, curiosamente, porque mucha gente estaba en ERE, no se han podido recuperar. Algunos que se iban a recuperar no han querido recuperar porque hay una mentalidad todavía que es muy negativa, y hay quien le conviene más estar en situación de paro forzoso, ya me entendéis, porque ahora si no tendría que decirlo de una forma muy concreta, pero es así, y entonces esto es lo que no puede ser. O sea, hemos de prestigiar al sector de una vez por todas, y no va a ser fácil. Hemos conseguido prestigiarlo de mandos intermedios hacia arriba, como bien decías tú. Hemos conseguido prestigiar, por ejemplo, dentro de la hostelería, el sector de la parte de la cocina. Los grandes cocineros han ayudado a que el sector gastronómico español esté muy valorado, si no el primero, yo diría que entre los primeros del mundo, sin ninguna duda, y en eso somos maestros. Pues hemos de hacer lo mismo en los diferentes subsectores o en los diferentes departamentos, en el caso de la hostelería o de la hotelería, y en el caso también pues, de las agencias de viajes, etc. Y un aspecto fundamental que todavía tenemos una gran asignatura pendiente es el tema de los idiomas. Nos falta mucho todavía, y eso también forma parte también de un sistema de cultura general o de unos planes de estudio que quizá no son los más adecuados. Excelente, Juan. Para cerrar, por supuesto, darte, no las gracias, 1.000.000 de gracias por tu tiempo. A Juan Molas uno puede quererlo, muy poquitos podrán odiarlo, pero nadie puede ignorarlo, porque es un tipo que habla claro, que habla directo, que habla contundente, y no busca ser políticamente correcto, sino que busca el progreso, la innovación y la evolución, y eso es muy de agradecer. Juan, vamos a viajar imaginariamente al 31 de diciembre de este año. Sí, ya nos hemos comido las uvas, no sé si tú eres de comer uvas o no, pero bueno, imaginemos que sí. Ya hemos brindado por las cosas más cercanas, ¿no? De la familia, la salud, el amor, esas cosas importantísimas, por supuesto, pero ya lo hemos dicho, y ahora nos queda la copa levantada para brindar con el resto de las personas, muchas de las cuales, o la mayoría, tú no conoces, pero que a partir de ahora ellos sí te conocen a ti. ¿Cuáles son esos deseos? Ya los has dicho, muchos de ellos durante la conversación, pero por si quedó alguno colgado o algunos colgados, ¿cuál es ese deseo de corazón para el 2022? Bueno, en primer lugar, salud, lo más importante, ¿no? En segundo lugar, fe y esperanza en el futuro, pero sobre todo fe y esperanza en uno mismo. Y que uno mismo esté convencido de que su aportación, por pequeña que sea, suma. Esto es absolutamente para mí fundamental, ¿no? Diálogo y luego tolerancia, muy importante. Y a ver si entre todos somos capaces de trasladarle a nuestras administraciones, en este caso a nuestros responsables políticos, pues esto, desearles también a ellos salud, desearles tolerancia, inteligencia, voluntad, inteligencia política en este caso, voluntad, para pensar que para hacer un mundo mejor, primero tenemos que pensar que nuestro pequeño mundo también sea mejor.
a partir de ahí seguro que iremos bien. Pensaba que ibas a decirme dónde tomarías las uvas. Digo, hombre, si pudiera tantos sitios, pero ya que nos siguen desde países latinoamericanos, voy a citarte 3 sitios donde tomaría las uvas encantado. Desde Antigua, desde la ciudad de Antigua, por citarte un ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo, desde Antigua hasta, no me importaría nada estar en el Pedrito Moreno, estar en Ushuaia, también tomando las uvas en pleno verano, ¿no? Y en pleno verano austral, ¿no? Por citarte el otro lado en fin, y tantas zonas de Latinoamérica y de la América Latina, de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, que he hecho mucho de menos, pero que bueno, que si Dios quiere, en el mes de febrero voy a pegar un salto de unos 10 días y podré darme un paseo o una vuelta por alguno de estos destinos, porque voy a acudir a unas conferencias y a unos temas personales y no pierdo la oportunidad. En cuanto pueda, para allá que me voy. Qué bueno, qué bueno. Juan, brindo por eso, que disfrutes mucho el cierre del año, que tengas un brillante año 2022, que sigas con estas iniciativas de abrirnos la cabeza y de hacer cosas, y que disfrutes mucho del otro lado del charco, que es un lugar siempre mágico, especial y muy acogedor, y que siempre, a pesar de todas las crisis, nunca pierde la empatía, la simpatía y el amor por los visitantes, y también por los turistas, sean de donde vengan. Juan, 1.000.000 de gracias, un fuertísimo abrazo y seguimos siempre en contacto. Gracias a todos, suerte y un feliz y turístico 2022. Gracias. Adiós, hasta la próxima.